Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Aquí encontramos esa historia con el endemoniado gadareno. Es bien conocida, ¿no? Gadara nos está mostrando el extremo de la distancia de Dios. Y ese poder satánico en las sociedades que no tienen a Dios es muy intenso y se nota más en este tiempo. Si nosotros buscamos ciertos periodos históricos en la Biblia, vamos a encontrar que existen momentos donde el diablo ha estado mucho más activo y otros que aparentemente no tanto, ¿sí? Uno de ellos fue el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Fue el mayor de los tiempos probablemente, y luego en la época apostólica seguramente también. Lo vemos en la historia de la vida de la iglesia. El diablo siempre ha tenido algo que hacer para desbaratar la obra de Dios. Sin embargo, sabemos que Dios es mayor. Dios es mayor. Gadara es esa demostración de una sociedad degradada. De una sociedad, una ciudad que aún formando parte, en este caso del pueblo de Israel, cerca del mar de Galilea, era una ciudad que estaba entregada al pecado y había una gran influencia diabólica sobre ella. Y no tenemos por qué entender todo, Dios no nos ha revelado todo en la Escritura acerca de esto, solo sabemos qué ocurre y que hay algunas muestras y señales de ciertos lugares que esto pudiera ocurrir. Lo que nunca nosotros podemos jamás decir, yo peco porque el diablo me tienta o me hace caer. El diablo me hizo caer. El diablo mete la cola en todo, por eso yo caigo. Eso es una excusa muy tonta. Porque el Hijo de Dios primero, Dios lo hace responsable de cualquier pecado. ¿Sí? Aun cuando el diablo, el mundo y la carne tienen influencia, especialmente la carne que nos hace pecar a nosotros y hacernos responsables. ¿Sí? Ahora bien, si Gadara era un lugar con tanta oscuridad, ¿qué era lo que precisaba? Precisaba a Jesús. Y ellos tienen la oportunidad de ver a Jesús. Él no por casualidad pasa por allí, versículo 1, Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús cruza. Hay una tempestad en el contexto anterior, donde Jesús calma la tempestad, y luego van allí, a ese lugar, al otro lado del mar, a Gadara, donde se encuentra el Señor Jesucristo, quien conocía todo, los discípulos, especialmente la sorpresa de encontrarse con este hombre poseído demoníacamente. Con, lamentablemente, muchas acciones que le llevaban a no ser una persona que pudiera estar incluida dentro de la sociedad. Y vamos a mirar un poquito de esto, ¿sí? Vamos a orar, vamos a mirar este pasaje y confío puede ayudarnos a todos, especialmente si alguien no tiene a Jesús como Señor. Padre, te agradecemos a ti en el nombre de Jesús. Tú eres bueno con nosotros al poder al permitirnos mirar una vez más a tu palabra. Y oramos que tú nos ayudes y que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y especialmente trates con el corazón de aquellos aquí que no tienen a Jesús como Salvador. En esta época donde el diablo tiene tanta influencia, oramos en el nombre de Jesús, que tú salves hoy, Señor, que la gloria de Dios sea mostrada en salvación de las almas en este lugar. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, la oportunidad de ver a Jesús. Para nosotros los cristianos, tuvimos la gracia de Dios, el regalo de Dios de un día conocer a Jesús. Gadara no tenía esta oportunidad aún y se les va a presentar en una forma que se opone a la forma de vida de este lugar. Choca con ellos. Jesús encontrándose y liberando a este hombre endemoniado. Miren
los versículos 2 en adelante. Dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, miren qué técnico esto, ¿no? Tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y los sepulcros, hiriéndose con piedras. Esto es tremendo, ¿no? No quiero encontrarme con un espectáculo de esto. La verdad que debe ser bastante feo algo así, ¿no? Y ocurre aún en nuestro tiempo. Bien, nosotros no podemos extrañarnos de que los pueblos, las naciones que abandonan a Dios, sufran este tipo de consecuencias. Esto no es de asombrarse. O sea que cuando nosotros veamos una influencia terrible sobre un pueblo, una ciudad, un país, tenemos que llegar a una conclusión. Dios no tiene importancia para ellos. Dios no es importante. Y esto ocurre en poblaciones y esto ocurre en individuos, en personas individuales, cuando no quieren saber nada con Dios y abandonan, aunque sea los principios que alguna vez hayan conocido de Dios. Las sociedades se degradan, están corruptas terriblemente. Los hombres cada vez más manifiestan su pensamiento pecaminoso, lo hacen público, lo muestran con su vida. Su naturaleza corrompida se manifiesta en cada vez menos vergüenza y llegan a naturalizar lo que hasta hace no mucho tiempo se decía que era pecado. Esto es lo terrible que vemos hoy en el mundo y creo también en buena medida en nuestro país. Gadara tenía un solo hombre, en un solo hombre había unos 6.000 demonios. Porque dice que son legión, ¿no? Cuando Jesús habla así, dice que era, ¿cómo te llaman? Versículo 9, respondiendo, legión me llamo porque somos muchos. Nunca se nos ocurre hablar con un demonio, no tiene sentido. Jesús es Jesús y los apóstoles fueron los apóstoles. Nosotros, si encontramos, nos oramos a Jesús y tratamos de hablar con el ser endemoniado, pero no con el demonio. Y esto es algo que necesitamos tener muy claro. Jesús lo podía hacer. Hoy en día vieron que algunas iglesias charlan con los demonios, les falta tomar el matecito y el tecito, hacerse amigos, charlan, bueno, y terminan creciendo de los demonios al final. Una legión eran 6.000 soldados de a pie y 300 jinetes. Así que probablemente fuera esto a lo que se estaba refiriendo. Es tremendo, ¿no? El espíritu no ocupa lugar. Así que había 6.000 seres dentro de una sola persona. Hermanos, la degradación es tal que solamente como ejemplo le voy a citar algunas cosas. En un país europeo, no recuerdo cuál, las autoridades políticas y los políticos tienen el permiso de robar hasta 10.000 euros. ¿Qué les parece? Son ladrones con patente, como un grupo, ¿no? En Uruguay, Argentina es una corrupción total, al punto de que no importa quién sea, si es de mi color, lo voy a defender. Voy a ser un ladrón. Y en Uruguay está pasando más o menos lo mismo. Ya venía pasando y seguramente va a pasar. ¿Qué está pasando? Con las prácticas honestas que alguna vez los pueblos fueron enseñados y tenían. ¿Qué pasa con los valores que se vienen a pique
y que afecta también a los cristianos. Los afecta porque los contamina. También los cristianos llegan a este punto. No conozco bien el caso, pero se dice que, pero que sí, se comprobó, en la zona de Rivera, Libramento, un pastor no quiso decir, dijo que tenía 3 personas, o 4 o 5 en la congregación y se habían contagiado del coronavirus. Y después empezaron a descubrir que eran un montón, por todos lados, había gente contagiada de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó a la iglesia la posibilidad de mentir para que no le contaminemos. Entonces, cuando vemos esto, hermanos, estamos viendo que las sociedades abandonan a Dios. Gadara abandonó a Dios. ¿Por qué? Porque era una porción del pueblo de Israel. ¿Y cómo termina? Con una sola persona con 6.000 demonios. No me quiero imaginar dónde estarían los demás y cómo estarían. Alguna señal nos da también este pasaje. ¿Bien? Les cito algunos versículos. Mateo 4, 8 y 9. Si alguno quiere buscar, le damos un momentito. Mateo 4, 8 y 9. No debe extrañarnos que las sociedades pierdan aceleradamente los valores y la honestidad, porque el diablo sí los incita, los ha atrapado. Dice así: hoy llegó el diablo a un monte y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué está demostrando? El diablo tiene una influencia. La controversia, ¿era dueño de eso o no era dueño de eso? Yo creo que Dios es dueño de todo. Y la Biblia lo enseña. Que Él ofrezca lo que no es de Él es otra cosa. ¿Sí? De hecho, el diablo va a ofrecer dinero, fama, bueno, todas las posesiones que alguien pudiera desear, las va a ofrecer. Y muchos de ellos han tomado un pacto con el diablo, pero el asunto no es cómo empieza. El problema es cómo termina. Porque el diablo jamás lo va a dejar con él. Así que, Jesús, ¿para qué vas a ir a la cruz si tú eres el dueño de todas las cosas? ¿Para qué vas a sufrir todo lo que vienes a sufrir? ¿Para qué morir por los pecadores? Mira, si igual vas a ser rey, te doy los reyes, corta el camino. Jesús vino a otra cosa, a dar su vida en la cruz. En Juan capítulo 12, 31, otra vez demostrando el poder de Satanás, dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, refiriéndose a Satanás. ¿Qué es Satanás? Príncipe de este mundo, dueño de todo. No. La Biblia dice que Dios es dueño de todas las cosas. Y que Cristo va a tomar el poder de todas las cosas. Y Él dijo, toda potestad me es dada, yo en la tierra. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, el poder del diablo y la influencia es limitada a lo que Dios quiera. Sin embargo, la tiene. Tiene poder, tiene influencia. Y Jesús dice que iba a ser juzgado este príncipe. En Juan 14, versículo 30, Juan 14, 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. No son dos personas comparables. Son dos personas opuestas. No son dos personas que tengan la misma autoridad y el mismo poder. Son dos personas que luchan y una se va a someter a la otra, que es Satanás, al Señor Jesucristo. Es el príncipe, pero no llega al rey. También en Juan 16, versículo 11, dice así, que el Señor Jesucristo vino y el Espíritu Santo a traer juicio por cuanto el príncipe no va a perder. Ahora, cuando miramos el mundo, cuando miramos Gadara, cuando miramos lo que pasa en el mundo, es evidente que el diablo está haciendo de las suyas, con gran poder, engañando, mintiendo, matando, es lo que vino a hacer.
Jesús se refiere a Satanás como el Dios de este siglo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Conforme a este versículo, el diablo tiene poder para cegar, para que lo que se siembra en un corazón y no tenga nada que hacer en esa vida, nada para transformar. Por eso, cualquier alma en este lugar que sabe que Cristo vino a dar su vida para salvar su alma y lo ha rechazado, tiene una venda. El diablo lo ensegueció. ¿De qué manera? De muchas maneras. Algunos dirán, soy muy joven todavía, otros dirán, soy muy viejo, ya no tengo tiempo, otros dirán, todavía tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que ganar, ya habrá tiempo para esto, pero solo Dios sabe cuándo tu vida va a terminar en este tiempo. Mientras tanto, el diablo te va a enseguecer, ¿no? Y la luz del Evangelio no resplandece. En forma específica, aquí el diablo es un ser de tanta malicia y maldad que tiene al incrédulo tras una cortina de incredulidad que solo será quitada por la luz del Evangelio. Solo será quitada por el poder de la luz del Evangelio. Así que más vale ponga su fe en el Señor Jesucristo, ponga su fe en el Evangelio. En 1 Juan 5, 19, dice Juan de esta manera: sabemos que somos Dios y el mundo entero está bajo el mal. Hay influencia satánica. Gadara tenía influencia satánica. Por eso había un hombre en esta condición. Por eso ocurre lo que vamos a estar viendo que ocurre en esa. Ahora, ¿hay solución? Por supuesto que la hay. Jesús la va a estar dando. La segunda cosa que vamos a ver es la sumisión satánica de Gadara. Se sometieron. Otra vez, 6.300 demonios en un solo hombre. Denuncia que esta población abandonó a Jehová su Dios, que no había adoración al Dios vivo y verdadero. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando nosotros observamos sociedades como la de Estados Unidos, como algunas sociedades, unas cuantas en Europa, que el Evangelio las levantó, que vivían conociendo a Dios y a su palabra, que los políticos consultaban a la iglesia para hacer las leyes, para regir el país, donde los siervos de Dios eran respetados y ellos hacían respetar con su vida. Cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta. Abandonaron a Dios y están como están. Abandonaron a Dios y están como están. Tampoco dejemos de mirar al mismo Israel. No abandonó Dios a Israel, no abandonó Israel a Dios. ¿No mataron ellos al Señor Jesucristo? ¿La nación no le rechazó como nación? Bueno, están como están, porque Dios va a comenzar a tratar con Israel. Pero hace no muchos años, Israel vivió muchos siglos en que no existió como nación. Rechazaron al Mesías. Hicieron a un lado, al Dios de los cielos. Algunos versículos en el Antiguo Testamento acerca de esto. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Segundo de Crónicas 7, versículos 21 y 22. Dice así: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Estaba dando instrucciones, así que cuando viniera el mal, ellos iban a preguntar, ¿por qué pasa esto? Y se responderá:
por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso, Él ha traído todo este mal sobre ellos. Las cosas tienen consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Cuando un individuo que conoce de Dios lo rechaza, no puede decir que va a terminar bien su vida. Es imposible que esto ocurra. Cuando un cristiano, un verdadero cristiano, se aparta de Dios, no va a terminar bien. Es imposible que esto ocurra. Y no estoy hablando de congregarse, estoy hablando de abandonar a Dios. El Dios que le salva. No puede terminar. No puede terminar. Dice así también en capítulo 36 de las Crónicas, versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, miren, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo. El pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo tomado de la esclavitud y de la miseria, ahora se abrazó a otros dioses. ¿Podía terminar bien? ¿Podía acabar bien Gadara cuando no solamente podríamos decir al hombre endemoniado, sino que la ciudad se había entregado a la idolatría? La burla de Dios, el menosprecio de su palabra, el menosprecio y la burla hacia los enviados de Dios hicieron que el pueblo abandonara a Dios. Y cuando ellos preguntaran por qué pasa esto, no iba a haber otra respuesta. Abandonaron a su Dios. Es consecuencia de lo que ha hecho. También en los Salmos dice así, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los gentiles y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos con su furor y con su ira los conjugará. Bien, el Señor Jesucristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios, vivió la reunión de los poderosos para llevar el amor. ¿Le salió bien a los que fueron contra Jesús? ¿Le fue bien? No, no le fue. No le fue. Así que él desató su ira y su furor contra su nación y los enemigos de Dios. La tercera cosa que vamos a ver es la reacción satánica de la avaricia en Gadara. Versículo 13 en adelante. Hay una reacción al mensaje de Dios y a lo que Cristo hace, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos antes que hemos quedado. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogó. Bueno, sigue esto, ¿no? Había algunas cosas que podemos ver aquí. El pueblo de Gadara
perteneciente a Israel tenía una prohibición. Les era prohibido criar cerdos, porque pertenecían al pueblo de Dios. No podían comer cerdos, porque en el Antiguo Testamento, dice la palabra, eran animales inmundos. Aún hoy, un buen israelita no comería cerdo. Aún hoy, entre una cantidad de cosas, ¿sí? Ahora, ellos comenzaron a criar. ¿Cuánto le faltó para comer? Bueno, seguramente tenían sus buenos asaditos de cerdo. Pero no podían, estaba prohibido. No debían. Parte de su vida religiosa era no contaminarse con ciertos alimentos. ¿Pero qué pasó? Gadara se había degradado en su religiosidad. Ya no era importante guardar aquellos mandamientos que Dios tenía para ellos. Dios podía quedar a un lado. Como dijo aquel científico que murió, que estaba en una silla de ruedas, él dice, bueno, no estoy diciendo que Dios no exista. Quiero decir que podemos prescindir de él. Y ahora ese hombre estará, no arrepentido porque no hay arrepentimiento en el infierno, pero estará pesando para siempre su conciencia toda la maldita enseñanza que dio a mí, desviando las mentes de Dios, igual que lo hicieron en Gadara. No había temor de Dios, no había reverencia, no había adoración. La influencia satánica se hizo cada vez más fuerte. El diablo minó la religión, sus creencias, su fe, y solo estaba quedando una ciudad con necesidades reales de Dios, pero olvidando completamente a dónde habían llegado. Gadara necesita a Jesús. Jesús llega a Gadara. Y esta gente religiosa expresa toda su avaricia, todo lo que había en su corazón. Y si leemos los versículos 13 en adelante, 14 en adelante, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Cuánta dificultad tiene la mente de la gente, no? Porque cuando se le habla de algo bueno, lo rechazan. Cuando se hace algo bueno, lo ven como anticuado, fuera de moda, fuera de tiempo, fuera de época. Cuando ven a un hombre libre de demonios, miren lo que hace. Versículo 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Eso es lo importante. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién echaron? A Jesús y al demonio. Aquí estaba ahí. Bueno, quisieron matar a Lázaro resucitado, ¿no? Lo vieron enterrar, lo vieron levantarse de la tumba y lo querían matar. Están todos locos. El mundo es así, el diablo es así. Y es lo que hace ahora. Entonces apronta la religión. Mira, puede vivir de la manera que quiere. Él murió, bueno, allí está la historia, quién sabe, porque mete en la mente de las personas. Pero para el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es el Salvador y es la persona más importante e influyente en la vida, en el corazón del Hijo de Dios. Nunca un Hijo de Dios debería llegar a ser como Gadara. Jamás deberíamos pensar siquiera como esta gente. Que no es importante los mandamientos de Dios.
que podemos vivir sin Dios y que si Él mostrara algo de su poder, tampoco sería tan importante. Qué llamado de atención para esta persona, ¿no? Pero la gente con avaricia, con deseos materiales, las excusas para vivir mejor, las necesidades, entre comillas, que deben ser cubiertas, hacen una cantidad de cosas sin las cuales no se podría vivir. Decimos o dice, aquello que debo tenerlo, me muero. Si no tengo eso, me muero. He escuchado esta frase en cristianos. ¿Saben qué, hermanos? Son todas excusas mundanas, diabólicas, y esta es una de las muestras en que la sociedad se ha corrompido y en que la iglesia se ha corrompido. Viviendo detrás de la negación de Dios. La iglesia también lo está haciendo, lamentablemente. Por ejemplo, la Biblia nos dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Las posesiones materiales son importantes, pero no nos vamos a morir sin algunas cosas que anhelamos tener. El pobre porque es pobre y el rico porque es rico. Todos arrodillados delante de Satanás, abrazados a Satanás. Así que no nos asombremos cuando leemos que el mismo diablo tienta a Jesús, ofreciéndole poder y gloria, a cambio de no ir a la cruz. Eso es lo que hace con el mundo, eso es lo que hace con el credo, y también lo hace con mentes débiles, espíritus débiles entre los creyentes. En Marcos 10:21, el Señor Jesucristo estaba hablando con un joven, tal vez no era tan joven, pero se le llama así el joven rico. Este hombre tenía muchas posesiones. Era rico. Y dice el versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le amó. He guardado los mandamientos. Así que Jesús le dice, una cosa te falta. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Tú amas más el dinero que a Dios. Quita ese primer amor que tienes, abandónalo, otros lo necesitan y tú ven y sígueme. Gadara no siguió así. Gadara fue encontrado en una situación terrible. Terrible. La crianza de cerdos que un hombre libre de demonios. Hace unos domingos atrás dije, ¿no? Muchas es por eso que matan a los niños en el vientre de su madre. Pero después salen con pancartas defendiendo a los animales. Son bestias. El diablo ha cegado sus mentes. Y esto estaba pasando en Gadara. ¿Por qué? Porque preferían vivir contra la ley de Dios, preferían a ver a un hombre libre de demonios. Es el terror, ¿no? Es el terror. Un hombre llamado Flavio Josefo relata esto. En el año 66, al comienzo de la revuelta judía contra los romanos, Gadara y sus alrededores fueron devastados. Entonces, Vespasiano marchó a la ciudad de Gadara, entró y mató a todos los jóvenes. Los romanos no tuvieron piedad de ninguna edad. Él prendió fuego a la ciudad y todas las villas a su alrededor. ¿Puede terminar bien un pueblo apartado de Dios? Imposible. Así que veremos en llamas Estados Unidos. Veremos en llamas Europa. Veremos en llamas los pueblos que fueron la cuna de misioneros miles
enviados a todo el mundo, les pagaban para ir a llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero en este tiempo, en esos países, prima, es lo primero, lo principal, la mente humana. No hay espiritualidad, no hay Biblia, no les interesa. Están muertos cuando antes tenían a Dios como aquel que les guiaba, Dios de los cielos. Hermanos y aquellos amigos que no tienen a Jesús. No quiere decir que una persona sin Cristo en este lugar o en cualquier lugar tiene 6.300 demonios adentro. ¿Sí? Por favor. La mayoría de la gente no tiene un demonio dentro. ¿Sí? No están demoniados. Pero es una figura. ¿De qué? De cómo el diablo ha influenciado una sociedad y cómo ha influenciado y poseído una vida. ¿Para qué? Para destruirla. ¿Cuándo eso encuentra solución? Cuando Cristo entra en Gadara. Cuando Cristo entra en una vida. Gadara lo echó. Quiera Dios que tú no lo eches, si no tienes a Jesús. Quiera Dios que nosotros cristianos no estemos sacando de nuestras vidas a Dios. Que Él siga siendo la persona importante, que su palabra sea importante para nosotros, que vivamos para Él, que nuestro pensamiento se centre en Él. Porque si eso no ocurre, no podemos terminar. No podemos terminar. Veremos aquí mismo, o desde el cielo, Uruguay bajo llamas. Porque si no hay arrepentimiento de las maldades que tiene este país, Dios traerá juicio. Y podemos ver, mientras vivimos, o desde los cielos, cómo Dios trae juicio sobre las iglesias. Veremos las iglesias en llamas, figuradas. Porque las iglesias están sacando a Dios para afuera y metiendo el mundo y el pensamiento humano dentro de las iglesias. Así que debemos tener extremo cuidado. Gadara terminó. Existió, se descubrieron descubrimientos de que existió esa ciudad. De hecho, hoy mismo habría una ciudad sobre esa ciudad, pero aquella Gadara en poco tiempo. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos ayude a entender lo que Él quiere de nosotros. ¿Es Satanás una persona real? Sí. Él tiene influencia sobre el mundo y sobre la iglesia, sí. Pero para la iglesia va a depender de la seriedad que tengamos respecto a nuestro Dios y al Salvador Jesucristo. Así que espero que cada uno de nosotros tomemos en serio la vida cristiana y cada uno de nosotros sepamos honrar a Dios con nuestro corazón. Si alguien no tiene a Jesús en la vida, si alguien no es salvo, por favor, recibe a Jesús en tu vida. Acéptale como Salvador. ¿Por qué? Porque para una persona sin Cristo hay condenación eterna. Y el que no tiene a Cristo y muere, se va a encontrar con muchos gadarenos, muchos de los pobladores de Gadara. Se va a encontrar con gente muy famosa que negó a Dios. Se va a encontrar con todo aquel que no tiene a Señor Jesucristo como Salvador. Así que recibe a Jesús en tu alma, dale tu corazón. Él vino a morir para que el que se arrepiente de sus pecados y cree en Él tenga vida. Que Dios nos dé su bendición.